Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos para essa mini aula aqui comigo. Eu sou Jorgelina, professora de espanhol, e hoje vim trazer para vocês uma mini aula explicativa sobre qual é a diferença em espanhol entre usar este e esse. Essa é uma dúvida que muitos estudantes têm, então hoje vamos trabalhar um pouquinho com demonstrativos em espanhol e algumas das principais diferenças do espanhol e do português nesse sentido. Então fica aqui comigo, que se você estiver aprendendo espanhol, isso vai ser muito útil para você, e se você já falar espanhol fluentemente, eu tenho certeza que também essa mini aula vai te ajudar muito. Quem estiver por aqui e ainda não fez a subscrição no canal, aproveite, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações semanais de conteúdo. Siga nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, que aí tem exercício e treino diário para você turbinar o seu espanhol. Muito bem, vamos lá então para a nossa aula de hoje. ¿Cuál es la diferencia entre este y ese en español? Entonces vamos a trabajar en esta clase un poquito con los demostrativos en español. ¿Y qué son los demostrativos? Ok, cuando nosotros hablamos de demostrativos, como la palabra lo indica, los demostrativos demuestran. ¿Y qué cosa demuestran? La distancia que tiene el hablante en relación a algún objeto del que está hablando. Aquí hay dos grandes grupos que ustedes pueden encontrar en los materiales, en los libros o en otros lugares donde ustedes encuentren, en una gran división de los demostrativos, que pueden ser clasificados como adjetivos demostrativos o pronombres demostrativos. ¿Qué serían los adjetivos demostrativos? Son adjetivos porque modifican directamente a un sustantivo. Por ejemplo, este coche es último modelo. Ahí este, demostrativo este, está al lado de coche, que es un sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo demostrativo. Un pronombre demostrativo se refiere a un sustantivo y se usan para no repetirlo. Es decir, aquí el pronombre demostrativo no va al lado del sustantivo, sino que se refiere a él. Por ejemplo, ¿cuál es tu coche? Es aquel, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que el demostrativo va solo, ahí no va acompañando a ningún sustantivo. De todas maneras, estamos hablando siempre de demostrativos, que son esta serie de palabras que demuestran la distancia que el hablante tiene en relación a una cosa o a un objeto. Vamos a ver entonces ahora, aquí traigo para ustedes, les traigo una tabla bien completa sobre los demostrativos en español. Y aquí está dividido en masculino y en femenino, y está dividido por distancia. La distancia es importante. Si ese objeto, cosa, está cerca del hablante, es decir, podemos referirnos al espacio como aquí, vamos a usar este, estos para el masculino, esta y estas para el femenino. Por ejemplo, yo quiero hablar de este libro, un libro que tengo aquí conmigo. Uso este libro. O, por ejemplo, esta camiseta que estoy usando, ¿no? Porque es lo que tengo más cerca. Ahora, si quiero referirme a objetos que están a poca distancia, es decir, que están ahí, yo voy a usar ese, esos, esa y esas. Vamos a suponer que aquí en casa tengo un libro que está un poco más lejos. Entonces yo digo, ese libro o esos libros. Y finalmente aquí en la tabla, si nosotros queremos hablar de algo que está más lejos, longe, es decir, allí o allá, o allí, allá, dependiendo la pronunciación, como ya saben, vamos a usar aquel, aquellos, aquella, aquellas, ¿no? O aquellos, aquella, aquellas.
Recuerden que soy argentina, por eso pronuncio de esta manera, pero pueden existir otras posibilidades. Por ejemplo, si voy a hablar algo que está más lejos, yo digo, ok, aquel supermercado. ¿Mm? Y aquí también me gustaría hacer una aclaración importante. Miren que he marcado ahí el plural de los masculinos. Estos, esos, aquellos. El plural de los demostrativos masculinos en español es siempre con o. Estos, esos y aquellos. Porque en portugués yo sé que nosotros tenemos estes, esses y aqueles y que muchas personas se confunden en ese momento. Como nosotros estamos viendo esta tabla aquí, esta misma tabla existe en portugués, ¿verdad? Yo puedo decir este, estes, esses, esses, aquel, aqueles, ¿no? Y los femeninos. Pero tenemos una pequeña diferencia de uso y es aquí cuando todo el mundo se confunde. Vamos entonces a aclarar cuál sería esa confusión. Y justamente es entre este y ese. Nosotros vamos a usar esa primera secuencia, este, estos, esta y estas, cuando vamos a hablar de un objeto que está más cerca, es decir, aquí o acá, ¿no? Son sinónimos esas dos palabras, aquí o acá. Por ejemplo, esta falda que estoy usando es muy ajustada. Este fin de semana iremos de paseo. Y ahí justamente reflexionemos un poquito que esto existe en español y también existe en portugués, solo que en portugués tal vez nosotros diríamos essa saia que estou usando, esse final de semana vamos ir de passeio, por ejemplo. Pero como es lo que más cerca tenemos, en español vamos a usar este, estos, esta y estas. A la diferencia de usar ese, esos, esa y esas, que van a ser para objetos que están a poca distancia o a una distancia media del hablante. O sea que están ahí. Por ejemplo, esos zapatos que están ahí me parecen cómodos, ¿no? Estoy en una tienda comprando zapatos y los veo en un estante y digo, ok, esos zapatos que están ahí me parecen cómodos. O por ejemplo, quiero esas flores de ahí. Estoy mirando unas flores un poco más lejos y digo, quiero esas flores de ahí. Corta distancia, este, media distancia, ese, ¿no? O los femeninos y los plurales. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué observo que muchos estudiantes se confunden generalmente? Y aquí he traído algunos ejemplos para ver eso. Primer caso, essa casa é muito fria no inverno, né? A casa do falante. Estoy aquí, estoy hablando de mi casa y digo, esa casa es muy fría. Pero si estoy hablando de mi casa, en español tengo que usar esta. Esta casa es muy fría. Ejemplo 2. Esse vestido é pequeno, né? O vestido que o falante está usando, não? Hoy estoy usando un vestido, yo quiero decir que ese vestido pequeño. Pero en español sería este vestido es pequeño porque estoy usando el vestido. Tercer caso, esse ano não posso viajar, né? O ano atual. Me estoy refiriendo exactamente a este año que está transcurriendo. Por lo tanto, en español no puedo decir ese año. Tengo que decir este año no puedo viajar. ¿Okay? Esas son las diferencias principales que tenemos con el portugués y el español. Entonces, amigos, recuerden, ¿no? Tenemos esa misma serie de demostrativos entre español y portugués, solo que en portugués no usamos mucho este y estes, esta y estas. Por eso es muy común decir, esa semana fue muy cansativa. Pero si es la semana de la que estamos hablando, tenemos que decir, esta semana fue muy cansadora, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, esses brincos
eu comprei ano passado, pero son los aros o pendientes que estoy usando. Entonces debería decir, estos aros o estos pendientes los compré el año pasado, por ejemplo. Espero que esta clase haya sido muy útil para ustedes, que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha esclarecido as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui para eu ler depois e poder fazer algum outro vídeo, poder fazer mais exercícios com vocês. Deem um like nesse vídeo, um me gusta e espero que vocês continuem compartilhando aqui o nosso conteúdo. Um abraço muito grande, muito obrigada, muitas graças e a gente se vê na próxima. Tchau!